Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Otra vez te rogamos, Padre, que bendigas nuestro tiempo juntos y en especial tu palabra a nuestros corazones. Padre Santo, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, que podamos, Señor, escuchar tu verdad con un corazón atento, que podamos, Señor, realmente escuchar tu voz hablando a nuestros corazones, enseñándonos, desafiándonos, preparándonos, Señor, para lo que tú tienes para nosotros hoy. Te damos gracias, Señor, por este tiempo en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, Juan, capítulo 10. Seguimos estudiando el Evangelio de Juan, por lo menos hoy a la mañana. Un libro que, según Juan mismo, está escrito para que creamos, ¿sí? Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida o tengamos vida en su nombre. Juan es bien claro en decirnos cuál es el propósito por el cual escribe. Y ya estamos llegando al final de capítulo 10. Si recuerdan, nosotros hablábamos que esta sección se llama la era del conflicto, o la era de la resistencia en contra de Jesús. Aunque en realidad, si lo pensamos, tendría que llamarse la era de la incredulidad, porque lo que quiere mostrar Juan acá es justamente eso. Desde el capítulo 5 tenemos señal tras señal tras señal de Jesús, un discurso mesiánico detrás del otro, y en cada oportunidad nosotros tenemos el mismo resultado. Los judíos que son testigos de estas cosas, lo ven a Jesús obrar de esta manera milagrosa, escuchan a Jesús decir estas palabras que son solamente posibles para Dios hecho hombre, y ellos dicen no. Le dicen no a Jesús. Estos hombres manifiestan una plena y total incredulidad en sus corazones. Ahora, la incredulidad es un pecado terrible, realmente terrible. Hay un teólogo muy conocido, se llama J.C. Ryle, dijo esto: ningún pecado hace menos ruido, pero ningún pecado condena tan seguramente el alma como la incredulidad. Porque realmente creo que tiene razón, es lo que pasa. Si lo pensás, la historia de la humanidad tal cual está descrita en la palabra de Dios, es así, divide a la humanidad en dos grupos diferentes de personas. Y solamente dos grupos. Tenés el grupo de personas que creen y aquellos que permanecen en incredulidad. Nosotros tenemos en la Escritura personas, por ejemplo, como Abraham, que escucharon la palabra de Dios y creyeron, aún creyeron en contra de toda probabilidad, aún por imposible que sea lo que Dios le prometía. Y en el caso de Abraham nos dice que el patriarca creyó en el Señor y el Señor, se lo reconoció por justicia en Génesis 15:6. Sin embargo, también tenemos el registro en la palabra de Dios de personas que vieron las obras de Dios, fueron testigos de las obras y las palabras de Dios, y aún así dijeron no. Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de Faraón. Vio las tremendas manifestaciones de poder de Dios hechas por mano de Moisés, obras que Moisés dijo que iban a suceder. Una y otra vez, y el faraón en cada caso dijo no, y una y otra vez, y cada vez más de manera progresiva, endureció su corazón. Y peor aún sucedió con el pueblo mismo de Dios. Lo vemos esto en la palabra de Dios una y otra vez, luego de ser testigos de innumerables manifestaciones de su presencia, del cuidado, de la fidelidad de Dios. El pueblo en su gran mayoría permaneció en incredulidad. Lo vemos en el ejemplo del pueblo que fue liberado de las garras de Faraón. Murieron absolutamente todos en el desierto. Muy poquitos de esos hombres, solamente 2, sobrevivieron a esa generación. Cuando entraron a la tierra prometida, tenemos justamente lo mismo, un ciclo constante de incredulidad en el libro de los jueces. En la época de los reyes pasa exactamente lo mismo. Ellos escucharon la palabra de Dios escrita y la palabra de Dios expresada por medio de los profetas, y le dieron la espalda a Dios una y otra vez. Antes del cautiverio, el cautiverio babilónico, 2 de Crónicas 26 nos dice esto: el Señor, Dios de sus padres, les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada,
Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que el furor del Señor contra su pueblo subió y ya no hubo remedio. Terrible, terrible lo que dice la palabra de Dios. Zacarías 7, versículos 11 y 12 dice algo más o menos similar. Pero ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír. Y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. La incredulidad no es algo leve ante los ojos del Señor. Es algo terrible. Es un pecado terrible ante los ojos de Dios. El predicador Carlos Spurgeon dijo acertadamente en una de sus predicaciones esto. Dijo: a menudo hablamos de la incredulidad como si fuera una aflicción digna de compasión, en lugar de un crimen que condenar. La incredulidad no es una desgracia digna de compasión. Es un pecado que debe ser deplorado. Su pecaminosidad reside en que contradice la palabra del único Dios verdadero y por lo tanto le atribuye falsedad. Y creo que dice acertadamente esto Spurgeon, porque es justamente lo que significa la incredulidad. Personas que escuchan la palabra de Dios, la palabra del Dios único y verdadero, y dicen no, es una mentira. Por lo tanto están diciendo que Dios es mentiroso. Es terrible. Y el pináculo de esa incredulidad nosotros la vemos en el Evangelio de Juan que estamos estudiando. Al comienzo del libro nos dice que el Señor, el Mesías, se hizo carne y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Sin embargo, nos dice que a los suyos vino, a su pueblo, y los suyos no le recibieron en Juan 1:11. Y este es el juicio, nos dice Juan 3, un poquito más adelante, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Esto no es una incredulidad casual, digamos. Esto no es algo que se produjo por ignorancia o por ingenuidad del pueblo. El pueblo de Israel vio a su Mesías. Y nosotros hemos estado estudiando por mucho más de un año ya que vieron al Mesías obrar de manera terrible. Escucharon sus palabras, que otra vez son palabras que no se escucharon nunca hasta ahora, ni siquiera se comparan con los profetas. Al punto que algunos de los soldados del templo querían ir a apresarlo y no lo pudieron apresar. Y cuando vinieron le dijeron a los fariseos: ningún hombre jamás habló como este hombre. Sin embargo, escucharon las palabras de Jesús, vieron las obras de Jesús y ellos dijeron: no voy a creer, no creemos. Especialmente en los capítulos 9 y 10 que venimos estudiando en estos últimos meses. El Señor le da vista a un ciego de nacimiento. Otra vez, hermanos, esto es un milagro que demuestra públicamente que Él es el Mesías. Él es el Mesías prometido, profetizado en el Antiguo Testamento. Y el Señor, después de este milagro, declara que Él es el buen pastor, identificándose a sí mismo con el Señor del Antiguo Testamento, con el Dios del Antiguo Testamento. Pero el resultado es exactamente el mismo: incredulidad. Incredulidad. Estas 2 semanas, hoy y el domingo que viene, vamos a estudiar la última parte de esto, lo que llamamos la era del conflicto. Después Juan va a saltar unos meses en el futuro, cerca de la Pascua y los últimos días de Jesús en la tierra, ¿sí? Aunque eso a nosotros nos va a llevar como un año, un poquito más de estudio. Pero Juan va a terminar esta sección demostrando la verdadera naturaleza de la incredulidad. Nosotros vamos a ver eso en nuestro pasaje de hoy y la semana que viene también, la verdadera naturaleza de la incredulidad. Otra vez recuerden, es importante recordar esto: Jesús acaba de dar pruebas innegables, irrefutables de su identidad mesiánica. Está demostrando que Él es el enviado de Dios. Y los guardianes de la palabra de Dios, los fariseos, dicen no, a pesar de todas las pruebas. Entonces vamos a ver justamente eso hoy. La incredulidad es un pecado terrible que tiene todas las pruebas delante de sus ojos, todas las evidencias delante de sus ojos, y aún así dice, no creo. Entonces vamos a leer Juan 10, comenzando en versículo 19. Dice así la palabra de Dios: volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacen caso?
Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús le respondió, se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Nosotros vamos a ver en nuestro pasaje de hoy 3 rasgos característicos de la incredulidad. 3 rasgos característicos de la incredulidad. Primer rasgo característico de la incredulidad, primera característica, digamos, de la incredulidad, la versatilidad de la incredulidad. Versículos 19 al 21. Versatilidad de la incredulidad. En otras palabras, la incredulidad puede presentarse de diversas formas. La incredulidad es multifacética, digamos. Jesús acaba de mostrar pruebas irrefutables de su identidad. No hay otra explicación. Él es el Mesías que ellos están esperando. Él lo dice y Él lo prueba por medio de darle vista a este hombre ciego de nacimiento. Pero esto solamente hace que vuelva a surgir una división entre los judíos por estas palabras. Y los tiempos verbales acá nos ayudan a entender y ver que esta discusión, este quiebre, digamos, de ideas entre estas personas es constante. Ellos están discutiendo y discutiendo y discutiendo. Ahora, muchos de ellos, nos dice acá el pasaje, tienen una idea muy negativa de Jesús y dicen, este tipo tiene un demonio y está loco, ¿por qué le hacen caso? ¿Por qué lo están escuchando? ¿Por qué le están prestando el oído? Palabras muy fuertes. Si vos estudiás los otros 3 evangelios que llamamos los sinópticos, que son muy similares, aunque muy diferentes también, pero en los sinópticos se lo acusa a Jesús muchas veces de echar fuera demonios por el poder de Belcebú, diciendo, y este no echa los demonios, sino por el poder del príncipe de los demonios, ¿no? Pero en Juan 7, acá en el evangelio de Juan también nos dice, en Juan 7 se lo acusa a Jesús, cuando Jesús dice, ustedes quieren matarme, ¿qué le dice el pueblo? Vos tenés un demonio, ¿quién te quiere matar? Aunque era verdad, lo querían matar, pero lo acusan de tener un demonio. En Juan 8, ¿recuerdan que lo insultan? Doble insulto. Le dicen, no decimos bien que tenés un demonio y que sos un samaritano. Otra vez lo acusan a Jesús de endemoniado. Acá la misma acusación. Es un pecado terrible. Acusar al mismo Dios hecho hombre que está endemoniado. Tiene un demonio. Y está loco. La palabra acá en griego que usa acá es un verbo. Sí, la palabra es maino no importa mucho eso, pero es mainoman, de donde nosotros sacamos la palabra manía. ¿Sí? La idea es que significa, si yo digo este verbo lo conjugo en primera persona, que es lo que hace acá, significa estoy completamente loco, o hablo como loco. Entonces dice, tiene un demonio y está completamente loco y está hablando como loco. Entonces, este es un grupo que es un poquito más proselitista, digamos, ¿no? Porque está empujando a la gente diciéndole, ¿por qué escuchan? Tiene un demonio, está loco de remate, ¿por qué lo están escuchando? Dejen de escucharlo, dejen de prestarle el oído. Entonces, digamos, este es el ala dura de la incredulidad, ¿no? Porque estos era la mayoría, no lo escuchen, no es el Cristo, es un loco endemoniado. Porque es lo que pensaban, ¿no? Que los demonios causaban la locura en este tiempo. Entonces, dice, la única razón por la cual puede estar hablando así es porque tiene un demonio. Pero también tenemos el ala más suave, digamos, más leve, más conciliadora, que parece razonar la situación. No dice, otros decían, estas no son palabras de un endemoniado, ¿puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Ahora, tenemos que recordar que en este tiempo, ¿sí?, donde la medicina no estaba tan avanzada como hoy, en la mente de las personas, las enfermedades y la actividad demoníaca estaban asociadas la gran mayoría de las veces, por lo menos para la gente. Muchas veces vemos que es una realidad, realmente. Vemos en los evangelios, es muy interesante que en la época en que Jesús caminó entre los hombres, que caminó en la tierra, la actividad demoníaca estaba
a flor de piel, no estaba muy activo, los demonios estaban muy activos. Y mucha de esa actividad demoníaca fue erradicada por Jesús. En el caso de endemoniados graves, como el endemoniado gadareno, por ejemplo, en Marcos 5, nosotros tenemos que la persona está divagando como un animal. ¿Sí? Realmente vive como un animal, las cadenas no lo pueden sujetar, anda escapándose, anda flagelándose a sí mismo, no habla, está fuera de sí. Pero cuando Jesús se encuentra con él y Jesús lo libera, nos dice que cuando vinieron a Jesús, en Marcos 5, vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio. O sea, una persona recuperada por completo. Entonces, vemos personas que estaban endemoniados gravemente y que actuaban como locos. Vemos personas que estaban atormentadas por demonios y tenían algún tipo de enfermedad. Recuerdan el padre que trae al nene y está mal, dice, mira, mi muchacho está endemoniado, Señor, por favor, líbralo, porque tiene un demonio que lo hace que le agarre como epilepsia. Entonces, a veces se cae en el fuego, a veces se cae en el agua y lo tenemos que andar vigilando constantemente. Y Jesús expulsa al demonio y el chico está completamente sano. Pero no siempre es el caso. No siempre es el caso. Es más, en el caso que nosotros estudiamos en Juan 9, este ciego que está en vista no estaba ciego por pecado, no estaba ciego por demonios. Jesús dice, esto fue para que las obras de Dios sean manifiestas. Entonces, este grupo más pequeño de judíos que están escuchando las palabras de Jesús, razona de esta manera. Jesús no actúa como un endemoniado. Sus palabras son palabras profundas, palabras que no son de un endemoniado, no son de una persona que está fuera de sus cabales. Y por otro lado, los demonios causan dolencias, no causan sanidad, no la sanan. ¿Puede un demonio que es malvado realizar un milagro así? No, es imposible. Ahora, no tenemos que dejar que su argumento nos engañe, ¿sí? Estas personas siguen siendo incrédulas. Unas que tal vez le dan el beneficio de la duda a Jesús, pero no están creyendo en Jesús. Recuerden el argumento de Juan, los que creen, manifiestan creer. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, todo este grupo, versículos 31 que vamos a leer hoy, 39 que vamos a ver la semana que viene, muestran que esta gente quiere matar a Jesús. No creen. Aunque están razonando y están diciendo, bueno, pero no puede ser un demonio, igual no creen en Jesús. No creen. Hermanos, es la lección que Juan nos quiere dar en cuanto a la incredulidad. La incredulidad es versátil, es multifacética, se va disfrazando con diferentes caras. Muchas veces va a manifestarse activamente contra Jesús y va a decir, no puede ser el Mesías, no puede ser el único camino de la salvación, no puede ser quien dice que es, Jesús, no, pero otras veces va a mostrarse un poquito más conciliadora a la incredulidad. Casi como defendiendo la fe, pero a la luz de la palabra de Dios son las dos caras de la misma moneda. Es incredulidad, sigue siendo incredulidad. Entonces, dos principios para nosotros acá. Por un lado, cuando nosotros compartimos acerca de la fe en Jesús, tenemos que esperar cualquier tipo de respuesta. Cualquier tipo de respuesta. Y tenemos que entender esto para poder orar por las personas a las cuales le compartimos el Evangelio. Porque muchas veces la gente va a ser activamente contraria a Cristo. Va a mostrarse abiertamente en rechazo contra Jesús. Muchas veces se van a burlar cuando compartes el Evangelio, muchas veces te van a insultar, muchas veces te van a perseguir, van a mostrar violencia, muchas veces van a cuestionar a Dios y te van a decir argumentos clásicos, ¿no? Como si Dios fuese real y Dios fuese un Dios de amor, ¿por qué se mueren los chicos en África? ¿No? Siempre es casi el mismo argumento. Pero otras veces la respuesta va a ser políticamente correcta. La respuesta va a ser la respuesta que vos querés escuchar. Van a decir, qué bueno lo que me contás, qué bueno que a vos te sirve. O me interesa saber más de Jesús, después podemos hablar más. Ese después no viene nunca. Pero, y personas que parecen casi cristianos, pero no nos engañemos. Es la misma moneda, es otra cara, pero es la misma moneda. Es la misma respuesta, es incredulidad. Es incredulidad. Nuestro pasaje lo deja bien en claro. Una persona te puede decir, no, pero las palabras de Jesús sí son sublimes. Sí, pero las obras de Jesús son dignas de imitar. Pero no creo en quién es Jesús de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos que recordar eso, hermano. No nos tenemos que dejar engañar. La palabra de Dios es clara. Aquellos que creen, Dios les dio potestad para ser llamados hijos de Dios.
Y aquellos que son hijos de Dios van a dar fruto en su vida, porque tienen el Espíritu Santo adentro, porque tienen su vida renovada y transformada por el Espíritu de Dios. Por otro lado, tiene que ser un desafío para aquellos que son verdaderamente creyentes, aquellos que creen en Jesús, aquellos que han abrazado la salvación que hemos venido estudiando, que ofrece el buen pastor. Nosotros tenemos que ser personas que viven sin ambigüedad, sin este tipo de dualidad. ¿Sí? La incredulidad se manifiesta en extremos, ¿sí? En extremos que se van cada vez acercando más al centro de la verdad, pero nunca a la verdad. Nunca se acercan a Cristo, nunca creen en Cristo. Siempre alrededor, siempre algún extremo. Nosotros no tenemos que ser así. El cristiano tiene que ser una persona de fe firme. Una persona que constantemente trata de agradar al Señor viviendo conforme a su palabra. Que sabe que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, en Hebreos 11:1. Es así, hermanos, ¿amén? Tiene que ser así, tiene que ser así. Tenemos que ser personas de una fe firme, no porque vamos a ganar favor delante de Dios, sino porque hemos ganado el favor delante de Dios. Hemos saboreado su salvación. Entonces tenemos que mantenernos firmes a nuestras convicciones, vivir de acuerdo a esa fe. ¿Por qué? Porque somos creyentes, porque somos lo que decimos creer. Entonces, un desafío para nosotros, realmente, es un desafío, pero es lo que el Señor quiere, de nosotros. La persona que no cree vive siempre dando vueltas alrededor de la verdad, siempre en opuestos a la verdad. La persona que realmente cree tiene que mantenerse firme en la fe. Primer rasgo, entonces, característico de la incredulidad. La incredulidad es multifacética, es constantemente cambiante, puede cambiar de un lado para el otro. Segundo rasgo característico que vemos acá, de la incredulidad, vemos el cinismo de la incredulidad, versículos 22 al 24. Y con esto quiero decir que la incredulidad, o la persona incrédula, sabe lo que hay en su corazón, pero pretende demostrar otra cosa. ¿Sí? Es cínico. Pero antes de ver esto, vamos a tener una pequeña clase de historia, porque Juan nos dice algo muy interesante acá, muy interesante. Versículo 24 nos dice: en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Ahora, esta festividad se celebra 2 meses después de la fiesta de los tabernáculos de Sukkot, que hemos estudiado un montón. Más o menos, dependiendo del calendario, cae en general en diciembre. A los 25 días de Kislev es el mes judío, pero siempre cae a fin de año nuestro, digamos. Ahora, tal vez te preguntás, ¿no? Porque esto dice Juan, la fiesta de la dedicación. ¿Dónde está la fiesta de la dedicación en la Biblia? ¿Recordás haber leído en el Antiguo Testamento alguna vez la fiesta de la dedicación? ¿No? ¿Sí? ¿No? Porque no está. No está en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento terminó 400 años antes de Cristo y es una celebración nacional que está fuera de las festividades religiosas de la Biblia, porque sucedió entre los 400 años de silencio, entre lo que nosotros llamamos el período intertestamentario. Ahora, es lo que los judíos llaman la fiesta de las luces. Les voy a dar un par de pistas, ¿no? Y se celebra a fin de nuestro año. ¿Sí? Ahí ya con esto, ¿qué fiesta es? No. Hanukkah. Algunos llaman la Navidad judía, porque también se entregan regalos, ¿sí? Los judíos festejan. Te vas a dar cuenta que cuando nosotros estamos celebrando Navidad, los judíos más o menos en la misma semana andan por todos lados, feliz Hanukkah, ¿no? ¿Por qué? Porque celebran esto y hacen regalos y todo, pero nada que ver con la Navidad que celebramos nosotros. Esta fiesta conmemora un hecho impresionante en la historia del pueblo de Israel, la recuperación del templo después de haber sido ellos subyugados por el imperio seleucida o el imperio de Siria, en el año 164 a.C. Ahora, 3 años antes, o sea, es antes de Cristo, entonces parece que después, pero es antes. El rey Antíoco Epifanes, que es rey de Siria, un ser terrible, horrible, trató por la fuerza de alcanzar la helenización de los judíos. Entonces comenzó a perseguir a los judíos por su religión,
Había conquistado Israel, conquistado Jerusalén y estaba imponiendo su religión porque realmente odiaba el judaísmo, lo odiaba. Ahora, muy interesante, ¿por qué? Porque cuando Alejandro Magno llega a Israel y llega a Jerusalén y ve el templo y ve la adoración, queda fascinado. Dice, no hay ningún lugar donde se adore a un Dios, ¿no? Él era pagano, de esta manera, y él identificó al Dios de Israel como el verdadero Zeus, como el verdadero Dios, ¿no? Porque dice, es tan puro esta adoración que tiene que ser el verdadero Dios. Ahora, este tipo, Antíoco Epifanes, todo lo contrario, era un pagano y vio en el Dios de los judíos, en el Dios del Antiguo Testamento, al anti-Zeus, al Dios que es enemigo de Zeus. Entonces, él quería destruir todo, odiaba el judaísmo, mandó a destruir. Las cosas que hizo son terribles, terribles. Él prohibió la circuncisión de los niños. Nos dice la historia que dos mujeres, una historia terrible, trataron de circuncidar a sus hijos, los circuncidaron, les descubrieron y degollaron a sus bebés, los ataron a la espalda de cada madre, las hicieron ir por toda la plaza hasta la plaza principal en Jerusalén y cuando estuvieron ahí, las degollaron a las madres con sus hijos. Así de terrible, así de terrible. Comenzó una persecución para destruir todos los rollos de la Escritura. Y los que no podían ser destruidos se burlaban y decían, bueno, ¿sabes qué tenemos que hacer? Agarrar los rollos de las sinagogas y rociarlos, para profanarlos, rociarlos con caldo de cerdo, porque el cerdo es un animal impuro. Este tipo hizo cosas terribles para destruir el judaísmo. Profanó el templo, colocó una estatua de Zeus en el templo, sacrificó un cerdo en el altar exterior, roció con sangre de cerdo todo el altar, profanó el templo, todos tenían que vivir como griegos y aquellos que no querían vivir como griegos eran perseguidos, encarcelados, asesinados, todos obligados a sacrificar a los dioses paganos que estaban en Jerusalén. Pero ¿qué pasó? Un momento que un grupo piadoso de hombres que amaba al Señor se levantó en contra de ellos, que son conocidos como los macabeos, dirigidos por un sacerdote que se llama Matatías Macabeo, que ¿qué hizo? Vio a un judío sacrificando a los dioses paganos, se encendió en ira, mató a este judío y cuando fue perseguido se defendió y se escapó a los montes. Él junto con 5 de sus hijos comandó una revuelta que fue genial, eran genios militares. Entonces, lo que hacían era como guerrilla. Atacaban a los griegos y se retraían otra vez a los montes. Y cuando ellos los perseguían a los montes, ahí ellos los vencían, porque era terreno que conocían. Fue magistral lo que hicieron. 3 años después, Judas Macabeo, que es el hijo de Matatías, recuperó Jerusalén. Y rededicó el templo. Fue una gran fiesta. Fue una gran fiesta porque vencieron a los griegos, los expulsaron de Jerusalén, pudieron recuperar el templo y por eso se llama la fiesta de la dedicación que vemos acá en Juan. ¿Por qué? Porque ellos volvieron a rededicar el templo, encomendaron el templo otra vez al Señor, volvieron a la adoración, volvieron a los sacrificios de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y el famoso historiador Flavio Josefo, lo cuenta de esta manera, dice esto. Y Judá celebró el festival de la restauración de los sacrificios del templo durante 8 días y no omitió ningún tipo de placer, sino que los festejó con ricos y espléndidos sacrificios y honró a Dios y lo deleitó con himnos y salmos. Estaban tan alegres con el restablecimiento de sus costumbres, cuando luego de un largo intervalo inesperadamente recuperaron su libertad de culto, que hicieron ley para la posteridad el guardar esta festividad, en recuerdo de la restauración de su templo de culto durante 8 días. Y desde ese entonces y hasta ahora es que celebramos esta festividad a la que llamamos luces. Lo celebraron durante 8 días, al igual que la fiesta de los tabernáculos, para recordar otra vez que 2 meses antes estaban en la oscuridad, en los montes, y ahora rededican el templo y encienden todas las luces y hacen todos los sacrificios y celebran la gran fidelidad del Señor que les permitió adorar en el templo otra vez. Estas personas fueron consideradas héroes nacionales y comenzaron a celebrar Hanukkah y fue parte de su calendario aún hasta el día de hoy. Ahora es re interesante esto, a mí me pareció re interesante, ¿no? Que el Señor Jesús está acá en Jerusalén y está celebrando Hanukkah, está celebrando una fiesta nacional.
¿Por qué? Porque era un patriota. Está celebrando una fiesta nacional. Muy interesante eso. Eso cambia por ahí un poquito la perspectiva para nosotros, ¿no? La próxima vez que venga el 25 de mayo, 9 de julio, ¿no? Tenemos que festejar porque el Señor Jesús festejó su fiesta nacional. Pero bueno, Juan nos cuenta acá, nos cuenta que era invierno. Y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Esta temporada en invierno es lluviosa, es fría en Jerusalén. Posiblemente está lloviendo porque el Señor está en este pórtico. Ahora, si recuerdan, vimos esto un poquito en el templo, ¿no? En la época de Jesús. Este pórtico de Salomón es una galería gigante. 45 metros de alto, 23 de ancho, 100 metros de largo. Acá la gente se resguardaba del frío, de la lluvia, del sol. Los rabinos de la época utilizaban este lugar para enseñar. Y era en este lugar que los creyentes de la iglesia, en Hechos, se comenzaron a reunir al principio. Cuando Jesús ascendió después de Pentecostés, se reunían acá en este lugar. Y se nos dice que acá es que Jesús paseaba. Se caminaba, ahí la idea del verbo es que estaba yendo por este lugar, iba de un lado al otro, tal vez a punto de enseñar a sus discípulos en la fiesta de la dedicación. Y es en ese momento entonces que los judíos lo rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Ahora, esto es una acción premeditada, ¿sí? Lo rodearon como para que no tenga escapatoria y para que dijese algo. Sí, ahora, la Reina Valera dice: ¿hasta cuándo turbarás nuestra alma? ¿Sí? Nuestra versión dice: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? ¿Sí? El texto en griego es una mezcla de los dos, realmente. El texto en griego literalmente dice: ¿hasta cuándo vas a tener nuestras almas en suspenso? Ahora, vean estos tipos, ¿no? Están preguntándole una y otra vez: ¿hasta cuándo nos vas a tener con la intriga? Nuestras almas están en suspenso, están colgando en la duda. ¿Hasta cuándo? Escuchan el cinismo de esta gente, ¿no? ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si sos el Cristo, decilo abiertamente, claramente, valientemente, con confianza, decinos si sos el Cristo. No podemos más con la intriga, Jesús. Por favor, decinos. ¿Ven? Es como casi culpa de Jesús que ellos no creen, ¿no? Vos no nos estás diciendo claramente: decinos. Ahora, les pregunto, hermanos, ¿esto es así? No. Es incredulidad. Es incredulidad. Pero la incredulidad es dueña de un cinismo que es único. Único. Dice a Jesús: mostrame que sos el Cristo. Mostrame que si sos el Cristo, decilo. Mi alma está colgando en la duda, suspenso. Pero Jesús, decímelo. Y por dentro dice: no creo. Vos no sos el Cristo. Yo sé que no sos el Cristo. Es lo que hacen estos hombres. ¿Cómo lo sabemos? Porque apenas Jesús le da la respuesta, lo quieren matar, lo quieren apedrear. Pero disfrazan de dudas esa incredulidad. La disfrazan como que son dudas y lo hacen muy bien. Sacanos de la duda, nuestra alma está en suspenso. Decinos abiertamente que sos el Cristo y vamos a creer. Pero no van a creer. Porque la incredulidad es cínica en su naturaleza. Y nosotros tenemos que entender lo que nos está mostrando Juan acá, porque así nosotros podemos entender la naturaleza de la incredulidad cuando estamos compartiendo el Evangelio con otras personas. Ahora, ¿está mal tener dudas? No, absolutamente no. Hay gente que quiere saber. Hay gente que no conoce a Cristo que realmente quiere saber lo que no sabe, quiere entender lo que no entiende. Y nos hacen preguntas que son genuinamente sinceras. Realmente, ¿por qué un solo camino? A Dios. ¿Y por qué ese único camino es Jesús? ¿O por qué necesito un camino a Dios? ¿O por qué el pecado me separa de Dios? ¿Por qué alguien tiene que pagar por mis pecados? ¿Por qué no puedo ganar mi camino al cielo por mis propias obras? Otra vez son preguntas sinceras, son preguntas válidas.
Pero existe una gran diferencia, una gran diferencia. Una persona con dudas te va a decir, mira, esta piedra no me permite seguir. ¿Sí? Necesito que alguien remueva esa piedra, pero removida esa piedra, de la duda tengo el camino libre y viene a Cristo. ¿Sí? Eso es una persona sincera con dudas. La persona incrédula solamente dice que todas las piedras no lo dejan venir a Cristo, pero son excusas. Son mentiras llenas de cinismo. Vos vas a remover todas las piedras del camino, le vas a contestar todas las dudas que tienen y ¿qué van a hacer? Van a poner más piedras. ¿Por qué? Porque ya decidieron no creer. Y Jesús conoce muy bien la diferencia. Jesús conoce muy bien la diferencia. El evangelista escocés Henry Drummond dijo esto. Cristo nunca dejó de distinguir entre la duda y la incredulidad. Dudar es no puedo creer. Incredulidad es no quiero creer. Dudar es honestidad. Incredulidad es obstinación. Dudar es buscar la luz. Incredulidad es conformarse con la oscuridad. Una diferencia muy grande. Y estas personas dicen, si sos el Cristo, decinos abiertamente, porque nuestras almas están en suspenso, nosotros queremos creer, pero es solamente incredulidad disfrazada. Es cinismo, porque la incredulidad es cínica en su naturaleza. Dos desafíos acá, hermanos, dos desafíos. Por un lado, pedir al Señor que nos dé sabiduría para reconocer entre la duda y la incredulidad. Por amor al Señor, para poder obedecer al mandato de redimir el tiempo. Amén. Porque el Señor nos manda a nosotros a tener paciencia y responder preguntas. Pero, como decimos en nuestro país, ¿no? Nosotros no gastamos pólvora en chimangos. Si la persona no cree, haces tu parte, compartís de Cristo y seguís tu vida. Cuando la persona tiene todas sus dudas despejadas y no viene a Cristo, dejamos de perder el tiempo. Oramos por tal persona, oramos hasta el fin. Que el Señor ore en su corazón, porque no es duda, es incredulidad. Y esa incredulidad solamente puede ser quebrantada por el Señor. Entonces, tenemos que ser muy sabios, porque el Señor quiere que nosotros redimamos el tiempo. ¿Sí? Entonces, si vos a una persona le explicás el Evangelio y contestás todas sus dudas una y otra vez, vos no tenés que estar hasta que Cristo vuelva respondiéndole sus preguntas. Tenés que estar orando por la salvación de esa persona hasta que Cristo venga, pero no tenemos que perder el tiempo, porque la gran mayoría de las veces es incredulidad disfrazada de duda. Por otro lado, es un desafío para nosotros esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que capacitarnos para dar respuesta a las dudas que la gente tiene. La gente de afuera está llena de dudas, constantemente preguntándose cosas. Está llena de preguntas que nadie le contesta. Y el Señor te llama a vos y me llama a mí para que nos capacitemos en conocer lo que dice la palabra de Dios para dar esas respuestas. Porque la gente tiene preguntas. La gente no tiene respuestas en el mundo. No tiene respuestas. Tan triste. Ayer hablaba con un hermano de la iglesia. Estábamos preguntando, me preguntó un par de cosas y le contesté. Me dice, no, porque pensé que era tal persona. Me dice, porque se suicidó mi barbero, me dice. Porque estuvimos orando en la semana por un muchacho la familia de un muchacho que se había suicidado. Le digo, no, pero no es. Dice, no, y me dice, porque es un muchacho que yo me corto el pelo que estaba en tal lugar. Yo le digo, pará, le digo. En tal lugar, le digo, él está el muchacho. Le digo, yo lo conozco, yo me corto el pelo cada tanto con él. Y me manda la foto, era el muchacho. Se suicidó. Joven, tristísimo. Ayer estuve tan triste todo el día. Un muchacho que le compartí el Evangelio un montón de veces. Dios es mi testigo. Qué tristeza. Pero ese es el mundo de afuera. La gente tiene dudas. ¿Por qué? Porque este mundo no le da respuestas. Le dice, tu vida va a ser el placer. Y una vez que experimentan todos los placeres, tienen ese vacío en el corazón que solamente el Señor puede llenar. Y se quedan con la pregunta, ¿y ahora qué? Y ahora nada, porque no hay nada. El mundo no le da más respuestas. Y ese vacío hace que digan, ya no más esta vida no tiene sentido. Pero el Señor te llama a vos y me llama a mí
a hacer justamente eso. Primera de Pedro 3 nos dice, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Recuerdan lo que vimos la semana pasada, ¿no? En Primera de Juan. El que tiene esta esperanza puesta en él. La esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia. Nosotros tenemos que ser personas que están preparadas bíblicamente para responder. Y si no estás preparado para responder, bueno, tenés gente a la cual preguntarle. Y con gusto te van a dar respuestas, ¿sí? Cada uno de nosotros, ninguno de nosotros sabe todas las respuestas. ¿Sí? Yo hay un montón de veces que tengo que andar preguntando para desasnarme, porque no tenemos todas las respuestas. Pero tenemos que estar preparados para responder, para dar defensa de nuestra fe. Personas que despejan las dudas de aquellos que realmente tienen su alma en suspenso. Dicen, mira, ¿sabes qué? Yo sé que este mundo no puede ser todo lo que hay. Tiene que haber otra respuesta. Y vos le decís, sí, esa respuesta es Cristo. Y despejás sus dudas, le abrís el camino para que la persona pueda venir a Cristo. Y tenemos que ser sabios a la vez para identificar a aquellos que son cínicos y realmente no creen. Hermanos, es nuestra responsabilidad como creyentes de hacer eso. Prepararnos para dar respuesta. Ser sabios para dejar de dar respuesta y orar por aquellos que no creen. Ahora, ¿qué es lo que nuestro Señor le contesta a estos tipos? ¿Sí? Porque dicen, nuestra alma está en suspenso, decinos por favor de una vez. Tal vez ellos esperaban una respuesta cobarde de parte de Jesús, porque tienen la autoridad para matarlo y pasados un par de meses lo van a matar. Tal vez piensan que Jesús les va a decir, no, yo soy un simple maestro y nada más. Pero obtienen una respuesta maravillosa. Por lo menos para nosotros la respuesta es maravillosa. Los que creemos. Nos vemos a continuación, rasgo característico número 3, la obstinación de la incredulidad. La obstinación de la incredulidad. Algo que me encanta cuando leo los evangelios es que Jesús no anda con vueltas. Jesús no anda con vueltas para nada. Estos judíos esperan a un Mesías político, a un libertador popular, alguien que fuese visible a toda la nación, alguien que los librara de la mano opresora de Roma. Y recuerden, ¿qué fiesta es? La fiesta de la dedicación. Entonces, ¿qué mejor momento que este? Mientras estamos celebrando a nuestros próceres, nuestros héroes macabeos, que nos libres de este yugo de Roma. Es este el momento. Si sos el Mesías, libranos de Roma hoy. Pero Cristo no es exactamente eso, lo que ellos quieren. Por eso lo rechazan desde el principio, por eso no creen en Él. Aunque tengan la respuesta más clara de parte de Jesús. Y de esa respuesta nosotros nos beneficiamos. Nosotros que estamos de este lado de la cruz. Nosotros que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Jesús le respondió, se lo he dicho a ustedes y no creen. Clarísimo el Señor, clarísimo. Decinos si sos el Cristo, que nuestras almas están flotando en la duda. Jesús dice, ya se lo dije, ustedes no creen. Él ya declaró abiertamente que es el Cristo. Él ya dijo que Él proviene del Padre, que su origen es celestial, al igual que el Mesías esperado en el Antiguo Testamento. Ya lo vimos en Juan. En Juan capítulo 5, lo dejó en claro. Y a causa de esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Más claro que esto no puede ser. Más claro que esto no puede ser. Esta semana hablaba con una hermana que estaba ahí discutiendo con unos familiares que son testigos de Jehová, y le compartí este pasaje que voy a decir a continuación. Digo, estos son caballitos de batalla para nosotros los creyentes. Porque los judíos entendieron claramente lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo, yo soy el Mesías, yo soy Dios hecho hombre. Y los judíos entendieron exactamente eso, por eso lo quieren matar. En Juan 8 hizo lo mismo. Luego de decir que es la luz del mundo, un atributo que le corresponde solamente a Dios. Le dice esto en Juan 8:24, si ustedes no creen que yo soy, ¿qué va a pasar? Ustedes van a morir en sus pecados. Ustedes van a morir en sus pecados.
Y esta declaración marca una escalada en la tensión hasta llegar al final del capítulo, donde Jesús le dice, antes que Abraham naciese, yo soy. Y ellos otra vez entendieron claramente lo que Jesús les dijo. Él estaba en existencia antes de que Abraham fuese engendrado. ¿Cuál fue el resultado? Entonces tomaron, versículo 59 de Juan 8, entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. En ambos casos sucede lo mismo, piden explicaciones de su identidad y él se las da y lo quieren matar. ¿Sí? Y acá, cuando dice agarraron piedras para tirárselas, pensaba esto, ¿no? Creo que la gran mayoría entiende acá, ¿no? Que lo quieren matar, porque literalmente es un verbo, lo quieren apedrear. No es que como nosotros hacemos, ¿no? Para agarrar una piedra para tirarle a un perro que nos quiere venir a morder. No sé si le pasó eso, ¿no? Bueno. Yo me crié en medio del campo en Tortuguitas, así que pasaba mucho en mi vida. Venía un perro corriendo, ¿qué hacía? Buscaba una piedra y le tiraba. No están haciendo esto para echar a Jesús, no. Están agarrando piedras para apedrearlo, para hacer la pena capital, para matarlo. En cada caso, piedras para tirárselas es el verbo apedrearlo. Jesús, y te doy acá una alerta de spoilers, ¿no? Nuestro capítulo no va a terminar diferente. Nuestro capítulo termina exactamente igual, con ellos agarrando piedras para matarlo. Ahora, Jesús ya declaró que es el Mesías y ellos no creían. Entonces Jesús ya le dijo acá y tranquilamente Jesús podría haberle dicho, ya se lo dije, ustedes no creen, chao. No, pero Jesús sigue explicando para que no queden dudas. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen. Las obras de Jesús tendrían que haber quitado todas las dudas. Tendrían que haber quitado toda duda en cuanto a su persona. Solamente alguien que procede del cielo podría hacer las cosas que hace Jesús. Pero otra vez, como no es el tipo de Mesías que ellos están esperando, no creen. Pero la razón que da Jesús es más profunda. Es más profunda. Él dice, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La razón por la cual no creen, a pesar de sus palabras, a pesar de sus obras, es porque no son ovejas del Señor, punto. No son ovejas. Ellos escuchan la voz del buen pastor, pero dicen no. Deciden no creer. Ellos deciden dar la espalda a Cristo y van a ser absolutamente responsables delante de Dios en el juicio. Escuchan la voz del buen pastor, la misma voz que sus ovejas escuchan, la misma voz que vos escuchaste, pero ellos dicen no. Le dicen no a la voz de Cristo. Pero en medio de esta declaración del Señor, a estos incrédulos, tenemos, esto me encanta, Juan, ¿no? Tenemos una de las declaraciones de salvación y de deidad más impresionantes de toda la Escritura. ¿Por qué le dice a estos tipos, ustedes no creen porque no son de mis ovejas? ¿Qué pasa con las ovejas? ¿Qué pasa con las ovejas de Cristo? O en otras palabras, ¿qué es lo que Cristo mismo hace con aquellos que creen? Esas ovejas que escuchan su voz y lo siguen. Fíjense, tres cosas dice él acá, tres cosas. Dice, yo les doy vida eterna. Ahora, esta sola declaración tendría que ser suficiente para entender que Jesús, el Hijo de Dios, es el Mesías, es Dios entre nosotros. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede dar vida eterna. Solamente Él puede dar vida eterna, nadie más. Cristo está diciendo que tiene poder para dar este tipo de vida. Y para poder hacerlo, para poder dar vida eterna, tiene que ser alguien que procede de la eternidad. Entonces, es como 1 más 1 son 2. Cristo es Dios. Y la salvación que Él da no tiene fin, es eterna, no puede perderse. Y Él dice, yo les doy vida eterna, pero no queda ahí. Dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Jamás perecerán. Por el tipo de vida que da, la penalidad por el pecado nunca va a alcanzar a las ovejas que Él llama. Jamás. La muerte jamás va a poder alcanzar a una oveja de Cristo. Nunca, nunca, nunca serán destruidas eternamente. Es la idea del texto porque acá es una negación, un énfasis fuerte en el griego para reforzar la idea. El que es salvo nunca va a tener que enfrentar la condenación por el pecado. El que es salvo nunca va a tener que enfrentar la destrucción que el pecado trae. Y para que eso quede en claro, para que la seguridad de salvación
que disfrutan las ovejas queden claro, Cristo dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie va a arrancarlas de mi mano, es la idea del verbo. Es impresionante, el verbo que usa acá es el verbo para dar un zarpazo, ¿no? Como un león que hace un zarpazo. Nuestra seguridad de salvación no descansa en nuestros propios esfuerzos, sino en el poder ilimitado de Cristo que nos da vida eterna para no perecer jamás. En tiempos bíblicos un león podía atacar, podía arrancar de entre el rebaño una ovejita, pero aunque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, él jamás, nunca en toda la historia pudo arrebatar ni una sola oveja de las manos del buen pastor. Jamás. Jamás. Pensaba en esta ilustración, ¿no? Cuando nosotros vamos de la mano con mi hijo, primero que mi hijo no quiere dame la mano, no, dame la mano. No. Pero si vos le decís a tu hijo, vamos, y dejás que él te agarre la mano, tarde o temprano me va a soltar. Tarde o temprano va a terminar cruzando la 202 corriendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está dependiendo de su propia fuerza. Él me está diciendo, yo te agarro. Sí, y por ahí me va a prometer, sí, papi, yo no te voy a soltar, ¿no? Y me va a agarrar de la manito. En el momento que se distrae con cualquier cosa, me suelta y sale corriendo. Ahora, si yo le agarro la mano a él no se va a soltar. Si hace mucha fuerza, bueno, me voy a quedar con el bracito en la mano. Pero una vez que yo cierro la mano, yo no lo suelto. El jiu-jitsu, ¿vieron? Ayuda mucho. Una vez que cierro mi mano, él no se va a escapar. No se va a escapar. Es lo que Cristo está diciendo acá. Estamos al resguardo de Jesús. No nos sostenemos a nosotros mismos. Nos sostiene Cristo. Estamos asidos, agarrados por Él. Estamos a salvo en Cristo. Estamos seguros en Él. Y sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero si hasta ahora estas declaraciones inesperadas parecían desafiantes, Jesús termina de explotar todo acá, ¿no? Él dice esto: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Muy importante esto para el pasaje que sigue. Muy importante. Ni siquiera una de las ovejas que el Padre me dio, ni siquiera una de ellas puede ser arrebatada de la mano del Padre. Ni una de las verdaderas ovejas. Ni la más descuidada, ni la más rebelde sigue siendo oveja y sigue siendo agarrada por la mano del Padre. Estamos en manos de Dios. Ahora, ¿se dieron cuenta del cambio? ¿Se dieron cuenta del cambio muy sutil que hace Jesús acá? ¿No dijo que era su mano? Nadie las arrebatará de mi mano. Y ahora estamos en la mano del Padre. Sí, ¿por qué? Yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Una esencia. Una misma esencia. Por lo tanto, Padre, Hijo y Espíritu Santo protegen a las ovejas de la misma forma. Cristo las tiene en su mano, el Padre las tiene en su mano, actúan de la misma manera. Ambos son Dios, ambos son uno. Uno. Ahí tienen su respuesta, judíos. Ahí tienen su respuesta. Ya no hay posibilidad de que su alma esté colgando en suspenso, en la duda. No hace falta nada más. Jesús le dice claramente, y va más allá. Jesús le dice, yo soy el Mesías, yo soy Dios, el Padre y yo somos uno, yo soy su Dios. Yo soy su Dios. ¿Qué van a hacer ahora estos hombres? Van a postrarse en adoración. Van a proclamar al resto del pueblo que finalmente encontraron al Mesías, porque tienen su respuesta. Versículo 31 nos dice, los judíos recogieron otra vez piedras para apedrearlo. Ahora, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué quieren apedrear a Jesús? ¿No pidieron una respuesta? Sí. ¿No tienen una respuesta clara? Sí. Pero es incredulidad. Es incredulidad, hermanos. Y la incredulidad es obstinada en su naturaleza. Es obstinada. Tiene todas las evidencias delante de sus ojos
pero dice, no me importa, no creo, no quiero saber nada, no. Incredulidad. La incredulidad es obstinada en su naturaleza. 2 claras enseñanzas para nosotros acá. Primero, hermanos, no tenemos que dejar que la incredulidad nos desanime. No tenemos que dejar que nos desanime esto. Muchas veces la gente va a tener la evidencia frente a sus ojos. Muchas veces. Muchas veces nosotros vamos a ofrecer una respuesta clara desde la Biblia y aún así no van a creer. Vas a poder explicarle pasaje tras pasaje tras pasaje y despejar todas sus dudas, no van a creer. Muchas veces ellos van a ver tu vida siendo transformada y te van a preguntar ¿por qué? Porque estás haciendo algo que yo no puedo, estás haciendo algo que antes no eras y yo quiero saber por qué. Porque yo quiero esa vida. Y vos le decís, es Cristo. Y van a decir, no quiero, no creo. No nos desanimamos, hermanos, porque no creyeron teniendo a el autor y consumador de la fe frente a sus ojos. No van a creer cuando vos des testimonio tampoco. No nos desanimamos, seguimos adelante. Oramos por tales personas. Oramos hasta el fin. ¿Quién sabe si algún día el Señor no cambia sus corazones y creen? Hay personas por las que estamos orando por años y años y años y no creen hasta el final de su vida. Oramos, no nos desanimamos. Dios sigue siendo Dios. Jesús sigue llamando a sus ovejas y eventualmente van a responder. Los que son ovejas van a responder al llamado del buen pastor. Por otro lado, los que creímos seguimos adelante, hermanos. Seguimos adelante. Cultivamos nuestra fe. Nos fortalecemos en las cosas que hemos creído. Porque no hay cosa más ciertísima que lo que enseña la palabra de Dios acerca de nuestra vida en Cristo. Acerca de la salvación que tenemos en Cristo. Acerca de la familia que tenemos en Cristo. Acerca de la familia de la fe. Porque esa es la prueba de que uno es oveja. Esa es la prueba de que uno realmente obtuvo la vida eterna del buen pastor y que no va a perecer jamás y que absolutamente nadie la va a arrebatar de su mano. Esa es la prueba de la oveja, que la oveja sigue siendo oveja hasta el fin. Cada tanto puede ser que desvaríe, se vaya un poquito del camino, vuelva toda llena de abrojo por todos lados. Somos ovejas, es así. Pero la oveja es oveja hasta el fin. Nunca deja de ser oveja. Es lo que en teología me gusta esto porque en teología lo llaman la perseverancia de los santos, ¿no? Y es lo mismo que el ejemplo que usaba con mi nene que lo llevo de la mano. No es la perseverancia de los santos, es la perseverancia de Dios. Es la fidelidad de Dios en hacernos salvos y ovejas. Nosotros, si es por nuestro propio mérito, nosotros no perseveramos nada. La primera prueba dejamos de perseverar. Pero perseveramos porque el Señor transformó nuestras vidas. Perseveramos porque el Señor puso su vida eterna en nuestros corazones. Uno que realmente creyó, sigue la voz del buen pastor hasta el fin, hasta que lleguemos al redil eterno y estemos junto al pastor para siempre. Hermanos, este pasaje nos recuerda la naturaleza verdadera de la incredulidad. La incredulidad es versátil, va mostrando diferentes facetas, va cambiando las caretas que tiene, sigue siendo incredulidad. La incredulidad es cínica en su naturaleza. Muchas veces va a decir, ay, qué bueno que te sirva vos. Sí, a mí también me gustaría creer. Ay, vas a escuchar esto un montón. Un día voy a ir a tu iglesia. ¿Escucharon, no? Porque la incredulidad es cínica. Es digna de un cinismo, es dueña de un cinismo único. Y la incredulidad es obstinada. Va a ver que no puede reproducir la vida del creyente, va a ver que no puede reproducir la vida que dice la palabra de Dios, va a escuchar la palabra de Dios una y otra vez y sabe que la respuesta está en Cristo, pero va a decir no creo, no quiero, porque es obstinada. Estos hombres son la prueba.
Tienen al Mesías frente a ellos, dando pruebas por su poder y sus palabras de que Él es el Mesías. Pero versículo 31 nos dice, agarraron piedras para apedrearlo y matarlo, porque son incrédulos. ¿Qué va a pasar ahora? Jesús ya dio la respuesta. Ellos ya están con los cascotes en las manos, listos para matarlo. Bueno, semana que viene vamos a terminar de estudiar este capítulo. Vamos a ver cómo el Señor termina con esta era de conflicto. También una estocada final a estos judíos. Entonces, hasta la semana que viene, vamos a orar. Oramos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú obraste en nuestros corazones para quebrantar esa incredulidad con la que nacimos. Nos diste capacidad con tu Espíritu Santo para escuchar la voz del buen pastor. Nos diste vida eterna y es por esa vida eterna que nunca vamos a perecer y nadie nos va a arrebatar de tu mano, Señor. Oh, qué promesa, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a, por un lado, batallar con la incredulidad que muchas veces nos quiere tentar en nuestras vidas y que recordemos que nosotros somos ovejas de tu prado. Ayúdanos a constantemente estar volviendo a escuchar la voz del buen pastor. Por favor, Padre, te pedimos que nos guíes y que nos ayudes a enfrentar la incredulidad de la manera que Jesús lo hizo, con la verdad, con amor, con oración, con paciencia y con sabiduría, Señor, para que podamos glorificarte con nuestras vidas. Señor, te damos gracias por este tiempo. Bendice esta canción que vamos a cantar. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.